Dios te bendiga, mi querida escogida. Seas muy bienvenida a nuestro tiempo con Dios, a un día más de tener nuestro tiempo con Dios. Quiero comentarte de que cuando estemos llevando un devocional o cuando estemos teniendo o salga un video de un devocional, se va a llamar Tiempo con Dios, aunque cada devocional tiene su nombre general y cada día se ve un tema en base a ese devocional. Así que vamos a poner este tiempo con Dios en las manos del Señor Jesucristo. Pero antes quiero invitarte a que te unas a nuestro canal de WhatsApp y a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de WhatsApp podrás encontrar todos los devocionales de nuestro tiempo con Dios a diario. Y también contenido espiritual en base a otros temas. Y en nuestro canal de YouTube podrás encontrar todos los devocionales en video para que tú puedas gozarte y que sean de ayuda para que tú puedas tener tu tiempo con Dios. También te invito a que te puedas unir a cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o Threads, y también nuestro blog. En nuestro blog encontrarás el devocional de manera escrita. Así que tienes un montón de posibilidades para poder estudiar la palabra del Señor a través de nuestro tiempo con Dios. Vamos a poner en las manos del Señor este devocional, así que te pido que cierres tus ojos ahí donde estás para que podamos poner este tiempo con Dios en las manos de Él. Señor Jesús, que estás en los cielos, te doy gracias por este día tan maravilloso que nos estás regalando. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas y nuestras culpas. Que eches fuera todo temor, eches fuera toda pereza, que bendigas a cada una de las escogidas que están en esta comunidad, que a través de estos videos se puedan gozar y que cada día seamos más. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra. Y también, Señor, usa mis labios, Padre, para que sean de bendición. Señor amado, bendigo a cada escogida que esté en esta comunidad y bendigo también a sus familias. Gracias por todo, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de nuestro devocional para el día de hoy se titula Ora por los demás. Qué bonito este tema de orar por los demás. Qué bonito este tiempo en el cual podemos orar por los demás. Nuestro devocional, la lectura la encontramos en Romanos 15:30 y Colosenses 1:9 al 12, y nuestro devocional se encuentra en Colosenses 1:9. Acompáñame a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a leer Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahora vamos a leer Colosenses 1:9 y lo vamos a leer hasta el 12. Colosenses 1:9, 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Que bendiga su santa palabra. Y nuestro devocional se encuentra en
Colosenses 1:9. Vamos a retomarlo nuevamente. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a leerlo, ese mismo versículo, en otra versión. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a ir desglosando la palabra del Señor primeramente. Y nos vamos a enfocar primeramente en Romanos 15:30. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Orando para que seas liberado. Muchos en Judea rechazaron el evangelio y estaban preparados para atacar a Pablo tan pronto regresara. Consciente de la adversidad que lo aguardaba, el apóstol quería que los cristianos en Roma oraran por su liberación para que pudiera completar el ministerio que el Señor había encomendado. Sus oraciones fueron contestadas porque tuvo éxito en Jerusalén y fue liberado de la muerte, aunque no del encarcelamiento. Recordemos que Pablo fue uno de los mejores apóstoles en cuanto a la predicación. Él iba predicando de lugar en lugar, de pueblo en pueblo. Él abrió muchas iglesias. Él fue el mayor escritor de las epístolas y de las cartas. Así que Pablo pedía oración al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que oraran y esas oraciones llegaran al Padre y fueran contestadas. Él siempre estaba ahí pegadito al Señor Jesucristo espiritualmente. Pero ¿qué pasaba? Él quería que los demás lo acompañaran en oración para que él pudiera dar la palabra del Señor, para que él pudiera tener ese conocimiento del Señor Jesucristo y que también no fuera ir a muerte, ni que tampoco fuera apresado. Pero aún así siempre lo apresaron, siempre fue encarcelado. Pero él, ¿qué hacía? Él oraba y él siempre pedía que el pueblo de Israel intercediera por él. Vamos también a ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a los comentarios de la Biblia de Colosenses 1 del 9 al 12. Y dice, el conocimiento y de su voluntad. La palabra griega que se traduce conocimiento es la corriente con una preposición añadida que intensifica su significado. No es una imposición o sentimiento interior, sino un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, que ha sido revelada para completar de manera definitiva la palabra de Dios. Sabiduría e integridad. Aquí espiritual es el adjetivo que se aplica a la sabiduría, la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos, y a inteligencia, la aplicación de esos principios. El Señor nos da esa sabiduría, el Señor nos da esa inteligencia para poder orar por los demás, para poder tener ese tiempo de orar por el prójimo. Andéis como es digno. Este es un concepto clave del Nuevo Testamento que requiere del creyente que vive de una manera consciente con su identificación
con su Señor, quien fue salvo. Debemos de ser dignos, debemos de andar dignamente. ¿Cómo andar dignamente? Andar por los caminos correctos, por todo el tiempo correcto, por toda la obediencia del Señor Jesucristo. Debemos de ir creciendo en el conocimiento, también dicen estos versículos. No solamente quedarnos con esa leche que se le da a los bebés, sino que comer también comida sólida. El crecimiento espiritual no puede ocurrir aparte de este conocimiento. La evidencia del crecimiento espiritual incluye un amor más profundo por la palabra de Dios, una obediencia cada vez más perfecta, un fundamento doctrinal sólido, una fe de alcanzar cada vez mayor y un amor más grande hacia los demás. Debemos de tener una fe, un amor, un deseo por la palabra del Señor. Así como cuando un niño o un bebé, pongamos, un bebé está entre los 4, 5 meses, desea que su mamá le dé de lo que él está comiendo. Él no sabe qué es lo que está comiendo su mamá, pero al ver eso le llama mucho la atención. Entonces, hacia nosotros nos debe de llamar la atención la palabra del Señor. Nos debe de llamar la atención esa palabra fresca, esa palabra, ese deseo por querer estudiar la palabra del Señor. No solamente leerla, sí, la leemos, pero ¿ya la hemos leído? Sí. No la vamos a volver a releer solamente, sino que ahora la vamos a escudriñar. Queremos ya conocer la palabra del Señor, no solo leerla por leerla. Fortaleza con todo poder. Debemos de tener ese poder maravilloso que el Señor nos da. Él nos fortalece. Él a nosotros nos llena de ese amor, de esa fortaleza, nos da ese deseo de poder estudiar su palabra, nos da ese deseo de poder tener ese tiempo con Dios, nos da esa fortaleza para poder brillar, para poder entender su palabra y ser aptos para ir al Padre, para ir a buscar su rostro. Vamos a ir ahora viendo poco a poco lo que es nuestro devocional y lo vamos a ir comentando. Dentro de la importancia de la oración está el que oremos por los demás. Es una bendición cuando alguien te confía sus peticiones en oración o cuando te solicita compañía en oración a alguien. Miren que muchas veces y la mayoría de iglesias tienen a día tal de oración. Por ejemplo, en mi iglesia es el día martes. Y ese día se solicita que si usted tiene una petición que se puede expresar o que se pueda comunicar para que oren por ella, lo puede hacer. Pero si no, se hacen oraciones generales por temas generales y tal vez ahí cabe su oración. Pero qué bonito también cuando alguien a nosotros nos pide oración. Hermana, yo quiero que usted ore por mí, porque tengo una situación difícil. Muchas veces no nos dicen cuál es esa situación, no nos cuentan, pero sí nos dicen, quiero que me lleven oración por un problema de salud, por un problema familiar, por un problema de trabajo, y hasta ahí. Pero muchas veces nos toman con más amistad a nosotros y nos cuentan lo que es todo su problema para que así nosotros podamos ir delante del Señor y ponerle esa petición
de nuestros hermanos. Muchas veces nosotros somos egoístas como cristianos, porque nosotros solamente oramos por nuestros problemas y por nuestros agradecimientos, pero no nos gusta poner en oración las peticiones de nuestro prójimo. No nos gusta poner en oración las peticiones de aquel que viene delante de nosotros a pedirnos su ayuda en oración. Pero dejemos todo ese egoísmo y vayamos delante del Señor a poner nuestras peticiones y las peticiones de nuestro prójimo delante del Señor. En Romanos 15:30 observamos que el apóstol Pablo solicitó de las oraciones de la iglesia, porque sabía que necesitaba apoyo de parte del pueblo de Dios para que pudiera atravesar la dificultad que se le había prometido por su paso en Jerusalén. Él quería que todo el pueblo le ayudara a orar, que toda la iglesia le ayudara a orar. ¿Por qué? Porque dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él. Y aunque no estemos reunidos físicamente, pero estamos reunidos espiritualmente, mayor es la concentración que tenemos como cristianos para poder orar. Mayor es el oído que le pone el Señor Jesucristo a una petición. Así que ayudemos, así como Pablo quería que el pueblo estuviera en constante oración, en constante vigilia por su paso por Jerusalén, porque sabía de que venían tiempos difíciles, sabía que iba a ser algo completamente difícil para él en su paso por Jerusalén. Pero aún así, aunque no murió, él fue encarcelado y aún en la cárcel él oraba, aún en la cárcel él pedía que todo el pueblo ayudara en oración a Pablo. Cuando necesitamos que oren por nosotros, reconocemos que pertenecemos a la familia en Cristo y que podemos ser sostenidos espiritualmente de esta forma. Muchas veces nosotros queremos ayudar a las personas, ya sea económicamente o físicamente, pero quizás esa no sea la manera que debemos ayudar a la persona, sino que sea en oración. Debemos de ayudar a nuestro prójimo en oración. Si ves que está teniendo problemas familiares, ora por ello. Si ves que está teniendo problemas matrimoniales, ora por ello. Si ves que está teniendo problemas laborales, ora por ello. Tu deber como cristiana es orar por tu prójimo, es orar por aquel que realmente necesita oración. Tal como lo expresa Pablo, que me ayudes, la idea es que Pablo quiere que los romanos sean copartícipes con el ministerio por medio de sus oraciones. Esta expresión en griego significa literalmente agonizar juntos. Quiere decir que todos los judíos que estaban en Roma ayudaran a Pablo en oración y que los romanos no pudieran atacar a Pablo. Pero vemos que sus oraciones significa que debían de agonizar juntos, debían de orar todos juntos, debían de estar en vigilia todos juntos para que Pablo pudiera dar esa palabra del Señor Jesucristo. Jesús también, en el huerto de Getsemaní, les pide a sus discípulos que lo acompañaran
en su agonía en oración, en su momento de angustia antes de ser crucificado. Jesús también tuvo un momento en el cual pidió ayuda, pidió que estuvieran vigilantes a sus discípulos. Pero ¿qué pasaba en esa historia? El Señor Jesucristo se quedó solo en ese momento. No físicamente, espiritualmente se quedó solo, porque sus discípulos se quedaron dormidos, porque sus discípulos no vigilaban, sus discípulos no tenían ese tiempo junto con Él en oración. Jesús no les dijo, vengan conmigo y vayan hasta donde yo voy a ir y oren ahí conmigo. No, Él les dijo, yo me voy a adelantar un poco más y ustedes se quedan aquí, pero igual vigilantes en oración. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Quizás se sentían cansados y su fuerza física ya no les daban más, que se durmieron. La opción era que ellos pudieran orar junto con Jesús hasta la hora 0. Esto nos demuestra que podemos orar unos por otros y que estará bien si pedimos oración también en nuestros momentos difíciles. Necesitamos ayuda. ¿Qué pasa con un país cuando está en guerra? No va a ir un solo soldado a una guerra. Necesitamos más soldados en esa guerra para poder contrarrestar el ejército contrario. Así es con la palabra del Señor, así es con las oraciones. Debemos de ser más, entre más somos, mayormente es la victoria en oración que obtenemos. También observamos en el texto de hoy que Pablo oró por los colosenses. Él tenía el hábito de orar por ellos y lo hacía con una actitud de gratitud. Pablo lo hacía siempre con gozo por la fe de los hermanos. Él hacía sus oraciones por el pueblo de los colosenses. ¿Y qué pasaba? Él oraba para que tuvieran gozo, para que tuvieran amor, para que tuvieran fe, para que tuvieran todo ese amor hacia el prójimo y pudieran atraer más almas a Cristo y también pudieran comprender la palabra del Señor. Él siempre estaba fiel a orar por todo aquel que lo necesitara, por todo el pueblo que lo necesitara. Por eso, Pablo era un hombre entregado al Señor en cuanto a misiones. Él oraba por él. En primer lugar, Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo oraba para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, ya que Pablo quería de que ellos pudieran recibir la palabra del Señor, pudieran discernir la palabra del Señor, pudieran escudriñar la palabra del Señor, no solamente escucharla, sino que discernir en la palabra del Señor y escudriñar. Así que le pedí al Señor que ellos fueran llenos de la voluntad y del Espíritu y del conocimiento del Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pablo oró para que ellos pudieran vivir de acuerdo al mismo conocimiento que ellos habían recibido, que vivieran en un caminar como es digno del Señor. Que ellos caminaran rectamente, que ellos fueran también igual como Pablo. Él oraba que fueran así como él, que pudieran llevar el evangelio, que pudieran tener un caminar excelente hacia los ojos del Señor Jesucristo, que tuvieran una obediencia extraordinaria. También dice que llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Debemos estar atentos y velad
por todo aquel que necesita oración. Estad atentos y por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos somos los creyentes, aquellos que decidimos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador un día en nuestra vida. La oración por los demás es un privilegio y compromiso, en una demostración de amor por los otros, y es un recurso que tenemos a disposición cada vez que lo necesitamos. Cuando nosotros nos comprometemos a orar por los demás, es un gran compromiso que debemos de tomar. Ese compromiso lo tomamos tanto en amor o en armonía, ya que nosotros debemos de ir a hacerlo con ese agrado y con ese amor, con ese compromiso, tener la disposición de orar por los demás. Si nosotros oramos por el prójimo, tenemos esa disposición de hacerlo. Tenemos esa disposición primeramente de escuchar su petición y de orar por nuestro prójimo. No necesariamente necesitas tú saber qué está pasando, por ejemplo, en tu comunidad, en tu barrio, tu colonia. Con que tú ores por tus vecinos y por su familia, gran cosa estás haciendo. Y vemos de que nosotros tenemos que tener esa gran misericordia y ese motivo de oración. Si tú oras al Señor Jesucristo por las peticiones o por tu prójimo, qué bonito, qué bendición que tú le estás haciendo. No seas egoísta. Recuerda que debemos de orar los unos por los otros. Y además, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. No sabemos si una persona está pasando una situación difícil. Muchas veces se la comentan a los líderes, se la comentan a los pastores, pero tú ni te das cuenta. Pero si te nace en tu corazón orar por una persona, aunque no conozcas sus peticiones, hazlo. El Señor te ha mandado. Y declara sobre cada persona cercana tuya que todo será hecho bien, que tendrán prosperidad, así como tú también la tendrás. No desmayes y ve delante del Señor para que puedas tener esa misericordia y ese amor y ese compromiso de orar unos por otros. No seas egoísta, como te dije, sino que ora por tus compañeros de trabajo, ora por tus vecinos, ora por tus compañeros de universidad, ora por tus amigas. Aunque tú no mires a diario a tus amigas, aunque tú conoces solo lo que ellas te cuentan, ora por ellas. Quizás tienen alguna necesidad que tú no la sepas. Ora por la persona que Dios ponga en tu corazón. Acompáñame a hacer una oración para poder cerrar este devocional. Señor Jesús, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos ayudas siempre, a cada momento. Y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a considerar la importancia de la oración por otros, de unirme y de unirnos a sus angustias y confiar en que puedo y en que podemos acompañarlos por medio de la oración. Orar por otros es compartir el amor de Dios. Señor amado, queremos compartir el amor de Dios con nuestro prójimo. Queremos compartir, Señor, ese tiempo de oración, ya sea por salud, ya sea por economía, ya sea por algún
problema legal, ya sea por algún problema familiar, un problema matrimonial. Oremos, Señor, que oremos en cada momento por nuestro prójimo. Señor amado, danos ese amor y esos brazos abiertos para poder sostener a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por todo. Que la próxima vez que nos vayamos a reunir a través de estos videos, tú estés ahí, Señor Jesucristo. Gracias por todo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios las bendiga, mis queridas hermanas, y nos vemos en un próximo tiempo con Dios. Dios la bendiga grandemente.